Pues buenas tardes, iglesia, que te encuentres ahí en línea. Nos da mucho gusto y estamos muy agradecidos de que nos podamos conectar por estos medios. Y le damos gracias a Dios una vez más por permitirnos llegar a tu hogar o en donde te encuentres con el alimento espiritual de la palabra de Dios. Gracias, iglesia, casa de adoración, por conectarte y apartar este tiempo para meditar en la palabra de Dios. Son bienvenidos, y todos los que nos escuchan y se conectan y ven son bienvenidos a la casa de Dios, porque la casa de Dios no es un edificio, sino es estar en la presencia del Dios vivo y poderoso. Así que en esta tarde, con el tema número 4 de nuestra serie Confiando en Dios en todo tiempo, quiero compartirte sobre este tema, la presencia de Dios. La presencia de Dios. ¿Qué significa estar en la presencia de Dios? Y sobre todo, ¿por qué es importante habitar en la presencia de Dios? ¿Por qué no me acompañas al Salmo 16? Y para entrar en este tema, me gustaría leer comenzando del versículo 7 hasta el final del Salmo 16 en el versículo 11. Salmo 16, y vamos a comenzar la lectura en el versículo 7 hasta el versículo 11. Dice la palabra de Dios: bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Bendita sea la palabra de Dios. Vamos a orar antes de continuar en esta tarde. Padre bendito, te damos gracias por esta oportunidad, Señor, que nos permites de abrir, Señor, tu palabra. Señor, gracias por habernos revelado lo escondido, Señor, en el Antiguo Testamento. Gracias por haberlo hecho conocido en Cristo Jesús. Te adoramos, Señor, te alabamos y estamos prestos, Señor, a escuchar tu palabra, el Evangelio de salvación, que ministre nuestras vidas con tu Espíritu Santo. Entregamos este tiempo a la dirección de tu voz en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Fíjate que hay una expresión que hoy en día no podríamos decir ya con ligereza, como solíamos decir antes. Y esta es la expresión: te invito a mi casa, ¿sí? Mucho menos te invito a que vengas a vivir a mi casa. Y esto ciertamente por todo lo que estamos pasando en estos momentos, siguiendo las normas de distanciamiento social por la pandemia del coronavirus. Y es por eso que estamos aquí, como ustedes nos ven, solo nosotros, nuestra familia, transmitiendo esta reunión a tu casa, a tu familia. Y hemos decidido solamente, o hemos decidido reducir este tiempo de ministración en cuanto a las personas, también para proteger la vida de nuestros hermanos y servidores. Ciertamente confiamos en Dios, pero también la Biblia nos enseña a ser obedientes a las autoridades, a ser sabios, prudentes y tomar medidas de precaución para el cuidado físico de nuestros hermanos en Cristo y de la comunidad. Así también demostramos el amor de Dios para con el prójimo. Y quiero tomar esta oportunidad para compartirte de ciertos eventos que han ocurrido tristemente, recientemente aquí en Sacramento. Quizás muchos todavía lo desconocen. Pero tristemente estos eventos son causa de que el mundo hable mal de la iglesia de Cristo, que en lugar de que la iglesia de Cristo adorne el Evangelio, en estos tiempos sin precedente, más bien pone una nube de críticas y rechazo con la iglesia de Cristo. Y lo que quiero comentar no es a manera de crítica, sino a manera de aprendizaje. Creo que todos podemos aprender de los errores de otros para no manchar el Evangelio. Resulta que este jueves 2 de abril del 2020, las noticias y las autoridades de salud del condado de Sacramento dieron a revelar que el epicentro del coronavirus en el área de Sacramento
el epicentro está ligado directamente a una iglesia cristiana que cuenta con más de 3.500 miembros. Hasta la fecha, en esta iglesia se han registrado 71 casos del coronavirus. Uno de sus miembros falleció el día de ayer por causa del virus. El pastor principal y su esposa, personas de más de 75 años, están contagiados con el virus. Y así también varios de sus líderes. Y tristemente esta iglesia, en su negligencia, ha sido responsable por el 20% de la propagación del coronavirus aquí en Sacramento y en otros condados adyacentes. Y lo digo, y lo que digo no lo voy a decir en forma de broma, pero en lugar de haber estado propagando el evangelio con un buen testimonio, qué triste que han estado propagando el virus entre la comunidad. Los líderes de esta iglesia aseguran que ellos habían cancelado sus reuniones dos semanas atrás, pero la congregación seguía teniendo compañerismos en casas. Seguían reuniéndose para tener celebraciones, cumpleaños o simplemente para convivir. El mismo doctor y director de salubridad pública del condado de Sacramento se acercó a los líderes de esta iglesia implorando que dejaran de congregarse en casas. Y los líderes de la iglesia respondieron tristemente diciendo que los dejaran en paz y que para ellos reunirse era importante para la vida y la comunión eclesiástica. Bueno, ante la resistencia de los líderes de la iglesia, el doctor y director de salud del condado tuvo que hacer pública la demanda para poner suficiente presión por parte de la comunidad para que cesen sus prácticas. Tristemente, la iglesia niega lo ocurrido y más bien el condado hizo el siguiente comunicado. Mientras que tenemos conocimiento de que las iglesias en general han movido sus servicios en línea, todavía nos llegan múltiples fuentes de que existen grupos reuniéndose en casas a pesar de las órdenes de salud pública de no reunirse con personas fuera de los que viven en sus casas. Y continúan diciendo ellos, hacemos este acto de manera pública no para condenar ninguna iglesia, sino para disminuir la propagación del COVID-19 a otros miembros de la comunidad. Cuando tú escuchas esto, ¿sí? Esto parecería como un tipo de persecución. No nos podemos ni siquiera reunir con otra familia, ¿sí? Sin embargo, aunque se sienta como un tipo de persecución, no es nada comparado con la verdadera persecución que ha sufrido la iglesia de Cristo desde su nacimiento. Pero ciertamente se siente como si fuera un tipo de persecución, al no poder ahora sí que ni reunirte con otros en tu propia casa para convivir o para visitar, sobre todo cuando la prohibición viene de las autoridades. Y es que aunque el sentimiento puede ser real, es triste no poder reunirnos, no nos debe llevar a la desesperación, como lo hicieron los miembros de esta congregación, de tener que buscar la convivencia y poner en riesgo la vida de otros en tiempos, sobre todo como estos. Aunque el sentimiento y la necesidad espiritual de convivir, iglesia, puede ser muy real, el creyente en realidad cuenta con la mayor presencia y compañía en su vida y en sus casas, y es la presencia del Dios viviente. Ahora, ¿cómo venimos a tener comunión o habitar en la presencia de Dios? Todo comienza, número uno, por escuchar su palabra. Todo comienza por escuchar la palabra de Dios. Y no solo con escucharla, sino con meditar en ella. Y aún más en estos tiempos. Ahora sí tenemos que realmente meditar en la palabra de Dios de día y de noche. Desde este lugar siempre hemos dicho que la iglesia no es un club social. Y meditando en estos tiempos y las restricciones que tenemos, mi corazón realmente tenía dolor al pensar en las muchas personas que tristemente he conocido que tenían a la iglesia como un club social. Yo decía en mi corazón, qué tristeza hay de aquellos ahora, en estos tiempos, que asistían a las iglesias para socializar, que asistían a las iglesias para buscar amistades, para pasar un buen tiempo. Hay de aquellos que no aprendieron a buscar lo espiritual por medio de la palabra de Dios, que no aprendieron a valorar la iglesia por el alimento espiritual que se les daba.
Hay de aquellos en estos tiempos que dependían de una reunión semanal en la iglesia para abrir las escrituras y no abrían la Biblia durante la semana. Hay de aquellos. Hay de aquellos que su dependencia era convivir con otros y no la relación y comunión diaria con Dios. Estos eran tiempos de dolor, tiempos de verdadera soledad y de confusión, de llanto y de profunda tristeza. Porque cuando hubo palabra no escucharon la voz de Dios. Porque cuando se le enseñó a depender de Dios y su palabra, seguían dependiendo del hombre y de sus enseñanzas. Estos tiempos de cuarentena en casa, iglesia, no es sino permitido por Dios para que su iglesia aprenda a tener una comunión y relación con Dios. Déjame decirte esto, apúntalo si estás tomando notas ahí en tu casa. Dios quiere realmente habitar en medio de su pueblo. Mira otra vez las palabras del rey David en el salmo que leímos, el Salmo 16. Por cierto, David escribe este salmo bajo una crisis en su vida. En tu Biblia debe tener un título en el versículo 1 que dice Mictam de David. Mictam es una palabra hebrea que significa meditación o también significa oración silenciosa. Pero lo más probable es que esta palabra Mictán significa inscripción, pero en el uso antiguo de quedar grabado en una piedra, de que una escritura o un dibujo quedara grabado en una piedra. De los 6 salmos que usan como título la palabra Mictam, 4 de ellos fueron escritos en tiempos de crisis. Tiempos de crisis que pudieron haber sido grabados en piedras para el recuerdo de las generaciones, pero no para recordar en sí la crisis, sino para recordar que en medio de la crisis en Dios confiamos. Mictam significa que en la crisis, si algo debe quedar más y más grabado en nuestro corazón, es que en Dios confiamos en todo tiempo. Si tú agarras cualquier billete de los Estados Unidos, cualquier dólar, ahí tienen impreso en sus billetes, "In God we trust", ¿sí? En Dios confiamos. Pero déjame decirte, iglesia, que ningún plan de estímulo económico puede traer paz al corazón del hombre en medio de una crisis. Solo la confianza depositada en Dios. Por eso con cada crisis personal o mundial, la iglesia, el creyente, de manera permanente en su corazón debe escribir estas palabras: en Dios he puesto mi confianza y no seré movido. Mira las palabras de David. Y analiza en quién está la confianza de David. Recuerda que ese es un salmo escrito bajo una crisis. David estaría en una situación difícil, pero no estaría solo. Y aquí vamos a ver la importancia y los beneficios de habitar en la presencia de Dios. Dice el versículo 1, vamos a retomarlo. Dice: guárdame, oh Dios, porque en ti, y subraya esa palabra, he confiado. Para habitar en la presencia de Dios, tenemos que comenzar primero poniendo toda nuestra confianza en Dios. ¿Qué significa poner toda nuestra confianza? Es rendirnos totalmente a la voluntad de Dios. Es reconocer nuestra impotencia. Nosotros no podemos solos, pero Dios sí puede. Dios es poderoso. Toda mi confianza, por lo tanto, confía en Él, descansa en Él. Muchos en las iglesias han sido enseñados a confiar en Dios, pero no han aprendido a habitar en la presencia de Dios. Hay una gran diferencia de estar en la presencia de Dios y de habitar en la presencia de Dios. Cuando el salmista usa la palabra habitar, el salmista tendría en mente el tabernáculo, la casa de Dios. ¿Te acuerdas? El salmista, por ejemplo, hace un énfasis doble de habitar en el Salmo 91, versículo 1. Es muy conocido. El que habita al abrigo del Altísimo, y aquí está el doble énfasis, morará bajo la sombra del Omnipotente. Habitar y morar. Israel en el desierto tuvo que hacer una tienda de campaña,
una habitación en donde la presencia de Dios pudiera habitar. Y a donde el pueblo de Israel iba, el tabernáculo iba con ellos. Ellos tenían que hacer, fíjate, el esfuerzo de levantar el tabernáculo para llegar al lugar en donde Dios los había llevado. Ellos tenían que literalmente levantar el tabernáculo para llevar la presencia de Dios, donde Dios habitaba con ellos. Eso era un esfuerzo personal. Pero Israel sabía, ay de Israel si se apartaba de habitar en la presencia de Dios. Déjame decirte que lo mismo se aplica en nuestras vidas. Dios ciertamente ha hecho morada, ha hecho tabernáculo en nuestro corazón. Pero nosotros tenemos que hacer el esfuerzo de habitar en su presencia. Ahora, te doy la definición teológica que todos sabemos. Dios está en todas partes. Esa es teología. Dios es omnisciente, omnipresente. ¿Sí? Dios es omnipresente, Él está en todas partes. Pero nosotros somos los que tenemos que permanecer para poder habitar en la presencia de Dios. Hay una gran diferencia de estar en su presencia y de habitar en su presencia. Para el pueblo de Dios en el desierto fue un gran trabajo tener que levantar sus propias tiendas de campaña y además tener que levantar el tabernáculo. Habitar en la presencia de Dios era un gran esfuerzo, pero tendría infinitos beneficios. Por eso David entendía que fuera de habitar de la presencia de Dios no sería para bien. Y mira cómo lo dice en el versículo 2, Salmo 16. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Dice, para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Permíteme leerte estos versículos 3 y 4 en otra versión más sencilla. Dice, la gente de mi pueblo, que solo a ti te adora, me hace sentir feliz, dijo David. Pero quienes adoran ídolos sufrirán en gran manera. Jamás rendiré culto a los ídolos, jamás les presentaré ofrendas. Meditando en lo que hizo esta iglesia aquí en Sacramento, en donde fue el epicentro del contagio del coronavirus en el condado de Sacramento, si ellos hubieran entendido que habitar en la presencia de Dios no es lo mismo ni comparable que habitar en la presencia de otros hermanos. Si ellos hubieran entendido lo que significa habitar en la presencia de Dios, no hubiera pasado tal tragedia. Si esa congregación hubiera entendido que habitando en la presencia de Dios y hubieran entendido que aquella otra familia también está habitando en la presencia de Dios, si hubieran entendido ellos mismos en habitar en la presencia de Dios, hubiera producido alegría, es lo que dice David. Hubiera producido gozo y alegría que sus hermanos en Cristo están habitando todos en la presencia de Dios. La alegría del pueblo de Dios no está siempre en poder estar juntos. Se encuentra en la alegría que compartimos cuando como pueblo de Dios podemos habitar y estamos habitando en la presencia de Dios. Y un gran beneficio, fíjate, de habitar en la presencia de Dios, según este salmo, es que jamás rendiremos culto o adoración a nadie más que a Dios. Cada vez que el pueblo de Israel se alejaba de habitar en la presencia de Dios, caían en idolatría. Cada vez que se apartaban de habitar en la presencia de Dios, adoraban otros ídolos, se inclinaban a otros dioses. Por eso nosotros tenemos que vivir, habitar en la presencia de Dios. Eso nos mantiene apartados de entregar nuestra adoración a nadie más que a Dios. Vamos a seguir leyendo, versículo 5. Dice, Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Suerte allí significa seguridad. ¿Sí? Qué grande es Dios que sostiene nuestro destino con su poderosa mano. Amén. Versículo 6. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos
y es hermosa en la heredad que me ha tocado. David tendría aquí en mente en el versículo 6 la tierra prometida, Jerusalén. Las cuerdas en aquel tiempo serían para medir el tamaño de una ciudad. Pero David medita en aquel lugar eterno para decir ninguna cuerda puede medir el lugar eterno de gloria que nos espera en el cielo. Y mira el corazón de David en el versículo 7. Dice, bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. Otro beneficio de habitar en la presencia de Dios es poder recibir el sabio consejo de Dios. Y ciertamente, iglesia, en estos tiempos necesitamos mucho la sabiduría de lo alto. Ahora, cuando dice aquí en el Salmo, en cuanto a la noche, aún en las noches, cuando dice noche no es literal. Noche se refiere a los tiempos de oscuridad, ciertamente como los que estamos pasando. Y por conciencia no es la mente, no es el pensamiento, no es el intelecto. Conciencia aquí habla del corazón. En los tiempos de oscuridad, en los tiempos de incertidumbre, de desesperación, habitar en la presencia de Dios nos ayuda a recibir sabios consejos aquí en nuestro corazón. Aquí es el centro de nuestros pensamientos, acciones y de nuestra manera de vivir. El corazón, no la mente. Porque la mente se puede dejar engañar por el corazón. Es el corazón que necesita recibir el consejo de Dios para poder vivir confiados. Mira el versículo 8. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra. Y mira las palabras que dice, no seré conmovido. Ahora, estamos hablando de habitar en la presencia de Dios. Tú no puedes poner a nadie delante de ti si no está habitando contigo y tú no habitas con esa persona. No puedes darle a alguien la prioridad si no estás viviendo con esa persona. Cuando habitamos en la presencia de Dios, le podemos dar a Dios la prioridad. En nuestras decisiones, en nuestros pensamientos, vamos a considerar las cosas de Dios primero. Y esto tiene un gran beneficio. Dice el salmista que por haber puesto a Jehová primero en su vida, él dice, tengo a Dios por mi diestra y no seré conmovido. Diestra es simbólico no solo de presencia, sino de poder. Habitar en la presencia de Dios nos da la fuerza, el poder para no ser conmovido. Por eso el profeta Isaías escribe en Isaías 41:13, porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha, de tu diestra, y te dice, no temas, yo te ayudo. No hay mejor lugar de confianza que sentir las manos de Dios sosteniendo nuestra diestra para decirnos que en estos tiempos, iglesia, no tengamos temor de nada. Habitar en la presencia de Dios nos fortalece. Pero mira otro beneficio en el versículo 9 de habitar en la presencia de Dios. Yo medito si esta iglesia en Sacramento, que fue el epicentro, hubiera entendido estas palabras. Nada de lo que hicieron hubiera ocurrido. Porque un beneficio de habitar en la presencia de Dios es que Dios pone alegría en nuestro corazón. Mira el versículo 9. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. No hay tristeza permanente para el que habita en la presencia de Dios. ¿Tendremos momentos de tristeza? Sí, pero la tristeza no se va a apoderar del corazón que habita en la presencia de Dios. Y luego dice el salmista, mi carne también reposará confiadamente. Versículo 10, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida en tu presencia. Fíjate, en tu presencia, en habitar en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Yo no sé si puedes percibir en las palabras del salmista que David estaba habitando en la presencia de Dios, pero lo estaba haciendo en medio de una crisis. Ciertamente David tendría familia, anhelaría tener tiempos de paz, de poder convivir con los suyos, pero David, al habitar en la presencia de Dios,
Allí él encontraba plenitud, llenura de gozo y de alegría. Escucha bien, iglesia, lo que te voy a decir. Cuando pasemos por esta crisis, porque esta crisis pasará, si hemos confiado en Dios, cuando pasemos esta crisis, solo será porque aprendimos a depender de Dios y aprendimos a habitar en su presencia. No podemos darle ni siquiera el 1% de crédito a cualquier otro método que nos mantuvo unidos durante este tiempo, como para decir que fue de gran ayuda en poder haber pasado la crisis si no le damos a Dios el 100% de la gloria. Y eso va a ser a través de que nosotros aprendamos en habitar en su presencia por medio de su palabra. Dios está permitiendo, iglesias, tiempos de aislamiento para aprender a buscarle más, para acercarnos más a Dios, para alimentarnos más de su misma palabra y presencia. El salmista David, en medio de una crisis, no dijo sentirse abandonado, porque David estaba habitando en la presencia de Dios. Allí estaba su plenitud de gozo, su delicia, su satisfacción, su llenura. Dios nos está enseñando que hagamos cambios en nuestras vidas, que como creyentes aprendamos en habitar en la presencia de Dios. No estamos diciendo que vamos a vivir siempre desconectados del mundo. No estamos diciendo que la iglesia no debe un día volver a congregarse cuando todo esto pase. Pero si aprendemos en este tiempo, iglesia, en casa, a disfrutar y a habitar en la presencia de Dios en estos tiempos de crisis, cuando nos congreguemos seremos una iglesia muy diferente. Porque tu comunión con Dios será atraída a mi comunión con Dios y va a producir armonía y plenitud de gozo. Pero este es el tiempo de buscar mayormente conectarnos con Dios para aprender a vivir en la presencia de Dios. Por esto y mucho más, iglesia, es importante que aprendamos a vivir, en habitar en la presencia de Dios, ¿sí? Y no digamos, ¿verdad? Que bueno, Dios está en todo lugar. Y como Dios está en todo lugar, Dios está conmigo. O tampoco digamos como el Salmo 139, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿O a dónde huiré de tu presencia? Si todo eso son buenas definiciones teológicas de la omnipresencia de Dios. Dios está en todo lugar. Pero yo quiero encerrar todo esto en este punto. El punto de habitar en su presencia no es que Dios está en todo lugar. El punto de habitar en su presencia es dónde estás tú en relación con la presencia de Dios. ¿Dónde está tu vida en relación con habitar en la presencia de Dios? Porque habitar requiere una consciente decisión de permanecer, de no salir. Requiere esfuerzo, búsqueda, requiere vivir, relacionarse con Dios. No es estar en la presencia de Dios por estar, es habitar en su presencia, ser activos, permanentes, constantes, decisivos de estar allí. No quiero ofender a nadie, pero la realidad es que cualquiera puede estar en la presencia de Dios. Sí, hasta el diablo se presentó delante de Jehová cuando fue a acusar a Job. El diablo puede estar en la presencia de Dios, pero no puede vivir en ella. No puede habitar en la presencia de Dios porque Dios es santo. Y la única manera de poder habitar en la santidad de Dios es por medio de Jesucristo. Por medio de Cristo podemos habitar en la presencia de Dios y recibir todos estos beneficios que aprendimos en el Salmo 16. Cristo ya vino para hacer tabernáculo en nosotros. Su presencia ya está en nosotros. Pero la pregunta es, ¿estamos nosotros habitando en la presencia de Dios? ¿O entramos solo cuando lo ocupamos o cuando lo necesitamos? Y quiero ir respondiendo a esta otra pregunta. ¿Cómo puedo habitar en la presencia de Dios? ¿Dónde está ese lugar? ¿Dónde está esa habitación? No es un lugar físico. Pero si acabamos de leer que habitar en la presencia de Dios es plenitud de gozo, dice el salmista, y delicia es estar a tu diestra para siempre. Bueno, el Salmo 1 dice que en la ley de Jehová está mi delicia. El Salmo 119 en variados versículos dice, tu ley es mi delicia.
También dice, si tu ley no hubiese sido mi delicia, yo en mi aflicción hubiera perecido. O también dice, aflicción y angustia se han apoderado de mí, mas tus mandamientos fueron mi delicia. David habitaba en la presencia de Dios porque la palabra de Dios era su delicia. En el grupo de apoyo compartieron la historia de una mujer en la Biblia que no se le menciona por nombre, solo que era una mujer de Sunem, una mujer sunamita. Su historia y sobre todo su acción fue un buen ejemplo de desear habitar en la presencia de Dios. Quiero que vayas buscando en tu Biblia, Segunda de Reyes, capítulo 4. La reflexión que compartieron lleva el título de la manera en que inicié el sermón de hoy, que no podríamos decir con ligereza en estos tiempos, pero te invito a mi casa. Pero ahí en Segunda de Reyes, capítulo 4, si tú lees los primeros versículos del capítulo 4, hay una historia de una mujer viuda en donde el profeta Eliseo por parte de Dios hizo un milagro de reproducir aceite y poder venderlo para pagar sus deudas. Pero comenzando en el versículo 8, viene el contraste de una mujer de buena posición económica. Una mujer aparentemente que lo tendría todo. Una mujer sunamita. Leamos lo que dice ahí en la historia, Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 8. Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem, y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese. Y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Y ella dijo a su marido, he aquí ahora yo entiendo que que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniera a nosotros se quede en él. Esto era la costumbre del tiempo, hacer una habitación en los techos de la casa para hospedar a visitas. Me sorprende que esta familia ya no tendría hecho una casa así, un cuarto allá arriba, porque era costumbre, era parte de la cultura. Es decir, que ella tomó una acción determinante, se dio cuenta de que en su lugar no había un lugar preparado para recibir la palabra de Dios, o al profeta en este caso. Ese aposento alto fue, por cierto, el lugar donde Cristo una noche antes de entregar su vida tuvo la última cena con sus discípulos, en un lugar así, el aposento alto. Es un lugar de intimidad con Dios. Versículo 11. Y aconteció que un día vino a él por allí y se quedó en aquel aposento y allí durmió. Entonces dijo a Giesi, su criado, llama a esta sunamita. Y cuando la llamó, vino delante de él. Dijo él entonces a Giesi, dile, he aquí que tú has estado solícita por nosotros con todo esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Mira cómo responde ella. Y ella respondió, yo habito en medio de mi pueblo. Ella dijo, yo aquí vivo, aquí he hecho morada permanente. En realidad no me falta nada. Versículo 14. Y él dijo, ¿qué pues haremos por ella? Y Giesi respondió, he aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo. Dijo entonces, llámala. Y él la llamó y ella se paró a la puerta. Y él le dijo, el año que viene, por este tiempo, abrazarás un hijo. Y ella dijo, no, Señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. Esta mujer tenía todo, tenía muchas comodidades, estaba muy tranquila, pero en su comodidad ella no reveló, sino hasta el final, que en realidad su felicidad no estaba completa, no tenía hijo. Pero antes de su necesidad, esta mujer anheló tener algo más importante en su casa, la presencia del profeta, la presencia de la palabra de Dios. El profeta simboliza la presencia de Dios, porque el profeta de Dios era quien traía la palabra de Dios. Por eso es interesante que esta mujer sunamita no se conformó con la presencia del profeta solamente de manera temporal o pasajera.
ella deseaba que el profeta habitara con ellos. Y esta mujer tuvo que hacer cambios. No estaba satisfecha con esas visitas pasajeras del varón de Dios. Ella quiso hacer una habitación en su casa para que la palabra habite entre ellos. No estaba conforme con recibir el mensaje de Dios de vez en cuando. Ella deseaba tener el mensaje de Dios, la palabra de Dios en su casa. Esta mujer tendría todo, pero Dios sabía que tenía necesidad en su vida de algo importante para ella, un hijo. Pero lo único que traía felicidad y gozo a su vida, a esta mujer, fue habitar en la palabra de Dios. Ahora es interesante, no lo vamos a leer, pero si tú continúas leyendo la historia, un tiempo después, este hijo que le fue dado falleció. Y ella lleva al niño a la habitación del profeta y lo recuesta sobre la cama del profeta. Ahora, recuerda, ese lugar que ella habría hecho para que la palabra habite en su casa, ese era el lugar donde ella tenía y el profeta habitaba allí. Allí deja a su hijo, en ese lugar. Y la mujer sale para buscar al profeta y el profeta reconoce que esta vez ella tenía angustia en su corazón. Y ella le dice al profeta, mi hijo ha muerto. El profeta la envía con su bastón para dar vida al niño, pero nada sucede. Y por último, el profeta va con el niño y el niño vuelve a vivir. Pero yo quiero meditar en esta habitación. Si aquella habitación habría sido el lugar en donde esta mujer habría hecho una habitación para el profeta, aquel lugar sería la habitación en donde ella habría hecho morar la palabra de Dios. Es decir, el habitar en la palabra de Dios para esta mujer fue su delicia en un tiempo, fue su fortaleza, pero también fue el lugar en donde ella halló refugio. El lugar, fíjate, en donde encontró vida para ella y para su hijo y para su familia. Quizás estos tiempos difíciles de no poder estar reunidos como iglesia, quizás hayas dejado de anhelar el habitar en la presencia de Dios, en la palabra de Dios. O quizás no has hecho una habitación en donde habite Dios allí en tu vida. Si los días de reunión en una iglesia eran para ti como los días que el profeta pasaba por esta ciudad trayendo la palabra, y eran los únicos tiempos que estabas en la presencia de Dios, Dios quiere que tú habites en su presencia todos los días. Y que aprendas a tener un lugar en tu corazón, en tu matrimonio, en tu familia, en tu casa, en donde habite la palabra de Dios. En donde está la palabra de Dios está la presencia del Dios vivo. ¿Recuerdas el pueblo de Dios en el desierto? Dios dice que les daba maná del cielo. Les enviaba el pan de vida. ¿Y sabes cómo lo recogía el pueblo? Lo recogía de sus propias casas, de sus propias tiendas de campaña. Dios traía el pan a sus casas y el pueblo salía a recoger según el número de sus familiares y Dios alimentaba a su pueblo todos los días. Iglesia, la palabra de Dios debe ser tu diario alimento. Dios va a enviar ese alimento espiritual para ti y tu familia todos los días si aprendes en habitar en la palabra de Dios. Pero como la mujer sunamita, requiere que implementes cambios en tu vida, que hagas cambios en tu hogar, en tu rutina, incluye la palabra de Dios, haz cambios en tu familia para buscar permanecer, habitar en la presencia de Dios. Déjame ir cerrando y hacerte esta pregunta: ¿valoras la presencia de Dios? Si valoras la presencia de Dios, valoras la Escritura, valoras la palabra de Dios. Debes leerla, estudiarla, escudriñarla. Debes compartirla entre tus seres amados, la palabra de Dios. Debes y puedes compartirlo a otros que viven en estos tiempos sin esperanza. La presencia de Dios está en todo lugar, pero la pregunta es: ¿cómo has escogido tú habitar en la presencia de Dios? Cuando estamos habitando con Dios hay cambios, encontramos respuestas, vencemos frente a la adversidad, la ansiedad, el temor, la tristeza y la soledad. Cuando realmente habitamos con Dios, no podemos seguir igual. En este día, iglesia, te invito a que
tú invites en tu vida ese deseo, esos cambios de habitar en la presencia de Dios por medio de su palabra y la oración. Esos son tiempos de callar y son tiempos de buscar a Dios en su palabra y en oración. Muchos quizás por la distracción de estos tiempos se olvidaron que por lo general hoy domingo se celebra en las iglesias el Domingo de Ramos. ¿Verdad que muchos quizás lo recordaron? El Domingo de Ramos precisamente es el recordatorio de la entrada triunfal de Jesús, la palabra, en Jerusalén. Exactamente una semana antes de su resurrección. Pero por los que Jesús vino para habitar entre ellos, ellos no le recibieron. No hicieron cambios para que Jesús habitara en sus corazones. Iglesia, este domingo yo te animo y te hago un recordatorio para que Cristo entre triunfalmente en tu manera de vivir para Él. Haz una habitación en donde habites con Él y su palabra, donde habites en la presencia de Dios. Que tú puedas decir, Señor, anhelo habitar en tu presencia. Te doy mi tiempo, te abro mi vida, mi corazón, mi familia, mi prioridad serás tú. Quiero hacer de esta casa donde estás, de este lugar en donde estoy, de este corazón, una casa que invite tu presencia. Que tú desees habitar en mí y yo en ti. Que cada día mi hogar respire tu presencia, coma de tu mesa y beba de tus ríos. Al terminar este sermón me acordaba de aquel canto que dice, Señor, yo quiero construir una habitación y vivir junto a ti. Dice el canto, Señor, en suprema adoración, aquí está mi corazón que te quiere adorar. Y cuando hay esa habitación, podemos decir a cada instante de mi vida, yo te agradeceré. A cada instante de mi vida, siempre te exaltaré. A cada instante de mi vida, siempre te amaré, Señor Jesús. Te invito a que ahí donde estás, cierres tus ojos. ¿Por qué no oramos y le pedimos al Señor que su Espíritu nos ayude a crear en mi vida, en mi hogar, en mi familia, una habitación para vivir siempre junto a nuestro Señor? Cierra tus ojos y vamos a orar. Padre bendito, Señor, gracias. Gracias, Padre, por tu palabra, por el maná del cielo, Señor. Padre, Señor, queremos reconocer que muchas veces sí vivimos en tu presencia, pero no hemos aprendido a habitar en tu presencia. Tú deseas, Señor, pasar tiempo de intimidad con nosotros. Que también sea nuestro deseo de poder habitar, de poder vivir permanentemente en tu palabra, no solo leyéndola, no solo entendiéndola, sino viviendo tu palabra, Señor. Háblanos con tu Espíritu Santo. Tú, Señor Padre, enviabas maná del cielo cada día para tu pueblo, para sustentarlos en el desierto. Y quizás, Señor, muchos de los que escuchan en esta tarde nos sentimos como en un desierto por no poder congregarnos. Quizás tristes en el corazón, desanimados. Nos sentimos que nos falta algo, pero Señor, tu palabra nos enseña que en Cristo Jesús lo tenemos todo. En habitar en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a mi diestra para siempre. Gracias, Señor. Queremos crecer en medio de estas circunstancias, Padre. Queremos aprender a tener una relación, una comunión espiritual contigo, oh Dios, a través de tu palabra, a través de la oración. Bendícenos, Señor. Bendice nuestras vidas. Bendice a tu pueblo, Señor. Y que la palabra de Dios, Señor, llegue a cada hogar. Que hagamos cambios en nuestras vidas para que, Señor, tengamos ese lugar, ese momento de adoración y de habitar en tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias a Dios por su palabra, iglesia. Te animamos a que sigas estudiando, escudriñando la palabra, escuchando mensajes de la palabra de Dios que alimenten tu vida. Queremos decirte que te amamos y te extrañamos. Y sé que un día todo esto pasará. 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 Y sé que un día todo esto pasar
Y espero y confío en Dios que después de estos tiempos hayamos aprendido a poder habitar en la presencia de Dios. Vamos a orar antes de despedirnos por las necesidades. Vamos a orar también por las ofrendas que tú, si estás trabajando, todavía tengas ese corazón agradecido de entregarle al Señor. Y si hay necesidad de trabajo, vamos a creer y orar que en estos tiempos Dios es nuestro sustento y nuestra provisión. Acompáñanos una vez más, vamos a despedirnos en oración y cerremos nuestros ojos. Padre bendito, gracias, Señor. Gracias, Padre, porque recordamos y hacemos memoria de tus muchas provisiones. Gracias, Padre, porque tú has provisto en nuestras vidas. Gracias porque en medio de esta crisis no nos ha faltado nada, porque tú eres nuestro proveedor. Te pedimos, Señor Padre, en los hogares donde hay necesidad de trabajo, Señor Padre, donde esta crisis ha afectado su economía, Señor. Te pido, Padre, que fortalezcas el corazón para que no entre el desánimo, sino que confiemos, Señor Padre, habitando en tu presencia, que tú eres nuestro proveedor. Tú eres, Señor, quien provee para nuestras vidas, en lo espiritual, en lo material, en lo emocional. Tú eres nuestro todo, Señor. Te pedimos, Padre, Señor, que donde hay necesidad, tú suplas, Señor, para tus hijos. Oramos, Señor Padre, por las ofrendas, Señor, que se han de recibir, que sea de bendición, Señor, para tu pueblo, para tu iglesia, Señor, para que continuemos, Señor, en la predicación del Evangelio. Y aunque, Señor Padre, no haya lo económico, tú eres nuestra providencia, Señor, y la palabra de Dios nunca se cesará de dejar dada. Gracias, Señor. Bendice a tu pueblo y a cada hogar en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amada iglesia, te damos un abrazo a la distancia. Nos gozamos que podamos haber estado juntos de esta manera y sigamos orando, intercediendo por la iglesia. Amémonos los unos a los otros. Exhortémonos en amor y con ánimo pronto, vivamos esperando el día de nuestra salvación y que permanezcamos unidos en la palabra de Dios, quien es Cristo Jesús, nuestro Salvador. Dios te bendiga y que pasen una buena tarde en compañía y presencia de nuestro Dios Todopoderoso. Amén. Dios te bendiga.